Ingenieras, ingenieros, ¿qué es el voltaje? El día de hoy vamos a tratar de resolver esta pregunta. Muchas veces los conceptos de voltaje y corriente se confunden. Por eso es importante definir y comprender cada uno de estos conceptos. Yo soy el ingeniero Jesús Cabello y soy parte de Servicios, Control y Automatización. Y primero vamos a revisar la definición estricta del voltaje para ir desmenuzando esta idea y avanzar con ella. El voltaje, también llamado tensión o diferencia de potencial, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. También se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Ahora, vamos a replantear estos conceptos, a modo tal que nos sean útiles para trabajar a nivel técnico. Las definiciones que se enfocan más en el comportamiento de la electricidad a nivel de cargas eléctricas positivas y negativas, es decir, electrones y protones y demás, son de mayor utilidad en la ingeniería. Pero para un nivel técnico conviene más analizarlos desde la perspectiva de su relación con la corriente eléctrica y la resistencia, tal como lo veíamos en el video anterior, donde definíamos qué es la electricidad. Si no han podido checar este video, los invito a revisarlo aquí mismo en nuestro canal. Ahora bien, retomando estos conceptos. El voltaje es la fuerza que impulsa a la corriente eléctrica a través de un circuito. También se puede definir como la diferencia de potencial que hay entre dos puntos. Aquí vale la pena subrayar esto. Es la diferencia de potencial entre dos puntos. Algo que me pasa muy seguido es que me preguntan por un motor o un variador y me dicen, ¿sabes qué? Necesito un motor tal potencia de 220 volts. Ok, cuando me preguntan por 220 volts tengo que hacer la pregunta. ¿Necesitas que trabaje en 220 volts bifásicos o mejor dicho monofásicos, que es lo más correcto, monofásico en 220, o necesitas que sea trifásico en 220? Cuando hago esta pregunta a veces me contestan, no, lo necesito bifásico en 220. Si lo necesitara trifásico te pediría 330 y ahí caemos en un error muy común. Las personas tienen la idea de que los voltajes de las fases se van sumando, de tal manera que si tienen tres fases con 110 volts y van a trabajarlo hacia un motor, me solicitarían un motor de 330 volts sumando las fases 1, 2 y 3, pero este es el error. Los voltajes se consideran siempre con la diferencia entre dos fases. Entonces, hablaríamos de que hay 220 volts entre la fase 1 y la fase 2, hay 220 volts entre la fase 2 y la fase 3, y hay 220 volts entre la fase 1 y la fase 3, siempre la diferencia entre dos puntos. De hecho, también para algunas aplicaciones de física o cuestiones por el estilo, se expresa como delta V, que sería la diferencia de voltajes o la diferencia de potencial. El voltaje entonces se mide en voltios, o volts, que es la manera más anglosajona de llamarlo. Para medir el voltaje utilizamos un voltímetro. El voltaje, como les comentaba previamente, tiene relación con la resistencia y la corriente eléctrica. Algunos tipos de voltaje son el voltaje directo o voltaje de corriente continua y el voltaje de corriente alterna. También se puede hablar de diferentes tipos de voltaje según sus magnitudes. Tenemos la baja tensión, la media tensión y la alta tensión. Recuerden que con tensión me refiero al voltaje también, es otra forma de llamarlo. Pues bien, con esta información vamos a concluir el video del día de hoy. Muchas gracias por ver nuestro video, suscríbanse para recibir notificaciones cuando subamos nuevos videos y mantenernos en contacto.